Bien, mis hermanos, pues hace un par de semanas algunos de ustedes se enteraron de la discusión, en algunos casos era diálogo, que había tenido con ciertas personas en una publicación de un noticiero muy famoso en México, de una televisora muy famosa en México, en su página de Facebook, en la cual publicó una noticia de que dentro de las mujeres adictas a la pornografía y la masturbación, las mexicanas son uno de los sectores que más consume pornografía. Entonces yo hice un comentario ahí sencillito que prendió la mecha y evidentemente motivé a nuestras mujeres a encontrar soluciones, y de hecho puse una solución. Les dije, desafortunadamente no está en español, pero les dije, aquellas que leen inglés, les recomendé un libro que yo ya hice una publicación previa en mis redes sociales sobre esto, que es el libro de Kelsey Scotch, que se llama Uncompromising Purity. Entonces, pues ciertamente las recomendaciones decir, bueno, pero las que no sabemos, abundan los elementos para dejar la pornografía y la masturbación para el caso de los varones, que muchas de esas cosas le puede ayudar a la mujer, pero no es la misma cosa, no es la misma cosa, ni se procesa igual, ¿no? Entonces voy a dar esta charla que espero me alcance en una hora, hora 15. Les voy a hablar de las diferencias entre la adicción con los varones a con las mujeres, de la pornografía. Es decir, el problema es el mismo, ¿no? La pornografía y la masturbación, pero en el caso de por qué las mujeres, me atrevo a decir ya de una vez, es más fuerte, más difícil este tipo de adicción. Voy a tocar un poquito del testimonio de Kelsey Scotch sobre este libro, que se ha dicho de paso, les propongo hacer algo. Miren, ustedes si no saben inglés, de cualquier manera les voy a dejar el enlace del libro, a lo menos cómprenlo digital y propónganse aprender un poco de inglés y que sea esta lectura la que les sirva. Creo que sería una buena forma de poderle pagar a esta hermana, a Kelsey Scotch, que enfocó un libro nada más para el problema de la pornografía y de la masturbación solamente para las mujeres, ¿va? La charla esta no voy a agarrar todo lo del libro de ella. O sea, por ejemplo, hay elementos que ha dado, por ejemplo, Jason Everett, y de él sí van a encontrar ya muchas cosas traducidas al español, ¿va? De hecho, hay un libro dedicado a las mujeres que escribió junto con su esposa, Cristalina, que se llama Cómo encontrar a tu alma gemela sin perder tu alma. Y ya está traducido así al español, ya está, ¿va? El original está en inglés, ¿va? Pero ya lo pueden encontrar, es para las mujeres. Recomiendo también que lo puedan leer los hombres. Hay cosas de Jason Everett que no da ahorita para hacer esas matizaciones, que yo no es que esté en contra, pero matizaría ciertas cuestiones, ¿va? De hecho, quizá vaya a mencionar algo al respecto de esto, porque Kelsey Scotch tiene más o menos la misma línea de Jason Everett. Gracias a Dios hablamos de personas católicas, tanto Kelsey como Jason, ¿va? Entonces, esta charla no solamente voy a tratar de algunas cosas que menciona Kelsey en su libro, sino algo de Jason Everett y algo también de mi propia experiencia trabajando con mujeres. Entonces, básicamente el índice de esta charla sería diferencia, a lo menos esenciales, entre la adicción a la pornografía entre el varón y la mujer, algo del testimonio de Kelsey, propósitos de la sexualidad, el peligro de racionalizar en este tipo de problemas de adicciones, los tipos de pornografía, sobre la masturbación, sobre los sueños húmedos, sobre la pornografía del mismo sexo, en este caso lésbica, lesbiana, soluciones concretas, y qué pasaría también si esto lo unimos a la adicción de la mujer, pero la mujer ya tiene novio y ese novio es adicto, ¿eh? Entonces ahí también se abre otro campo de reflexión. ¿Qué pasa también? Y en esto, pues desafortunadamente, y más nuestras latinas, un poquito tocar el tema del abuso sexual, que va muchas veces relacionado a este tipo de la adicción a la pornografía y la masturbación, y hacer una conclusión. Dicho esto, me voy como flecha y empezamos con algunas diferencias con los varones, ¿verdad? Primero, una de las grandes diferencias entre la pornografía cuando la consume una mujer a un varón es la percepción cultural. Kelsey dice que una vez se le acercó una chica y le dijo, mira, o sea, avergonzada de estando adicta a la pornografía, dice, ni siquiera peco en una forma femenina. O sea, esa frase me parece muy clave, ¿verdad? Es decir, se cree que la pornografía solamente es problema de los varones. ¿Y qué con eso? Pues cuando culturalmente se ve la pornografía como un problema solamente de varones, la mujer muchas veces se lo traga. Y no hay cosa peor, sobre todo en este tipo de adicción, que tragártelo tú solo, ¿no? O en este caso tú sola, ¿no? Entonces esto ya hace más difícil,
Porque mínimo el hombre, como se asume que nosotros somos más tendientes a caer en este tipo de adicción, pues abundan los medios para ayuda de nosotros. Ya si nosotros no queremos es otra cosa, ¿va? Pero la percepción cultural es lo hace muy difícil a las mujeres, ¿va? Tienen que, la mayoría de ellas, guardarse esto y ya más adelantito, evidentemente sin decir nombres, voy a tener que mencionar muchas de mis experiencias cuando varias mujeres me han abierto esta parte de su intimidad, de sus adicciones, ¿no? Otra cosa es que la relación entre sexualidad y parte psicológica o entre lo sexual y lo emocional es más intensa en la mujer. Por ejemplo, esto está comprobado. Nosotros cerebralmente, vamos a decir, somos más brutos, más animales en este sentido de la sexualidad. No justifica que nos comportemos como animales porque tenemos una voluntad y tenemos que ir educando esta parte. Es por eso que siempre les digo que esto de cuando uno escucha decir, bueno, es que las violan porque andan casi desnudas, pues es que aunque estuvieran totalmente desnudas, nunca, nunca se justifica una violación. Pero es que nos activan y o como dicen popularmente, nos calientan, etcétera, y bien provocativas y todo eso. Sí, pero tú no eres un animalito. Tú has recibido una voluntad que tienes que educar, y si no está educada esa voluntad, esa responsabilidad tuya, no de los senos o de las piernas de esa mujer. Pero, ¿qué con esto? El problema está en que ya de entrada nosotros por eso podemos caer más fácil en este tipo de adicción, porque ya cerebralmente vamos más al bulto, más a la carne. En la mujer no, la mujer tiene que estar casi depravada para buscar una relación sexual solamente por el hecho carnal. Ellas, en promedio, aunque no sean unas santas y todo eso, realmente van a la relación sexual por sentirse queridas, apreciadas, deseadas, valoradas, etc. Evidentemente hay algunas que en la parte sexual de placer o carnal, vamos a decirlo así, la pueden tener un poco más encendida, ¿va? Su líbido puede ser un poco más alto, ¿va? Pero yo a lo menos personalmente, y vaya que yo he tratado mujeres, yo no he encontrado una que solamente sea líbido. Porque parece que está en la misma naturaleza de la mujer siempre conectar la parte sexual con la parte sentimental o emocional. Dice en su libro Kelsey que a las chicas que ha ayudado, ya después dándole consultoría, dirección espiritual, dice que una le dijo, los hombres solo tienen que decirme que me aman para acostarme con ellos. O sea, yo quiero preguntar si esto lo está viendo algún varón. ¿Quién de nosotros se acuesta porque una mujer nos dice que nos ama? O sea, debería estar demasiado urgido emocionalmente ese varón para poder hacer eso, ¿eh? En el caso de la mujer, no. Parece infantil para nosotros, pero es que la parte emocional, de hecho cerebralmente también ellas registran más la parte de la memoria emocional que de los hechos en sí mismo o de lo abstracto. Esto va más para con nosotros. A la mujer le bastan, por ejemplo, entonces, dado que está conectado con las emociones, escenas amorosas para excitarse. No necesita ver sexo explícito o desnudos. Que cuando pasemos a la parte de la masturbación, por ejemplo, muchas mujeres terminan cayendo ya en la masturbación, pero no viendo pornografía explícita. Basta con alguna escena de algún beso o de un abrazo o una escena amorosa, ella puede pasar en automático a la parte sexual. ¿Por qué? Porque va conectado y eso evidentemente, como lo vamos a ver más adelante, pues trae sus problemas, porque sabemos que la pornografía causa ciertas reacciones químicas, hormonales en el cerebro y va haciendo como cierto tipo de carreteras en tu cerebro y por eso se hace un tipo de adicción. En el caso de la mujer corre más el peligro, es más, les avanzo un poquito. Por ejemplo, yo estoy viendo pornografía explícitamente, algún video, alguna cosa de estas, alguna fotografía. Eso evidentemente me va excitando y eso va estimulando mi cerebro y les digo, va haciendo esas marcas cerebrales. En el caso de la mujer, como no necesita eso y como son muy fáciles de fantasear ellas en su mente, no solamente a nivel sexual, sino en otras cosas, andan pensando aquí, pensando, su cerebro está hiperconectado. Se hacen esas mismas carreteras, pero son más difíciles. ¿Por qué? Porque ha hecho un ejercicio de que ni siquiera necesita ver una fotografía de pornografía, no necesita ver ni una escena sexual, simplemente con su capacidad emocional que tiene y con su capacidad de fantasía que tiene y conectado su emotividad con su sexualidad, ahí explota. Y esto es una gran, pero grandísima diferencia entre la adicción de la mujer para con el hombre, ¿no?
Algunas estadísticas, por ejemplo, para que se estén dando cuenta cómo está la cosa. 76% de las mujeres ven al menos una vez al mes pornografía. 78.2% de las mujeres estadounidenses se han masturbado en su vida. 40.8% se han masturbado en el mes. Entonces, ahí hay un hecho, simplemente que no se sale y desafortunadamente, pues les digo, esto es mucho más duro para nuestras mujeres porque cuando tienen este tipo de adicción, por vergüenza, por cuestiones culturales o porque simplemente hay incapacidad de las personas a las que ellas van para ser ayudadas, pues es mucho más difícil para ellas salir de este tipo de adicción. A ver, un poco del testimonio, por ejemplo, de Kelsey, que puede ayudar. Ella, y esto va a ser muy importante para que le vayan tanteando el agua a los camotes, sobre todo con los que tienen niños. Yo les había dicho en una transmisión, no es lo mismo ver pornografía en tu infancia que toparte con la pornografía ya siendo un joven, o ya no se diga un adulto. No da la misma, porque cerebralmente tu cerebro es diferente cuando va creciendo y desarrollándose como niño a cuando eres ya un joven o ya no digamos un adulto. Además, el criterio para procesar las cosas, sabemos que los niños no tienen eso, lo van a ir desarrollando. Por eso, toparse con pornografía siendo niño siempre será abuso sexual. Y esto lo había dicho yo en una transmisión de Instagram. Bueno, no me adelanto porque creo que esto lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero vamos, que si ella se topó con pornografía en su infancia, haya sido abusada sexualmente. Pero no me penetraron, no me manosearon, no importa. Mostrarle pornografía, cualquier tipo de pornografía, vamos a hablar de los tipos de pornografía, a un niño y en este caso una niña, siempre es un abuso sexual. Siempre es un abuso sexual. En el caso de esta niña, de Kelsey, su primer contacto con pornografía fue a los 12 años en una película que pusieron en la lavandería. Después, ya en su adolescencia, por curiosidad, empezó con la masturbación cada vez más, sobre todo más bien por el efecto que le causaba, la calma que le causaba, porque sabemos que al masturbarte y excitarte vas estimulando cierto tipo de hormonas que te pueden causar pues no solamente el placer sino la tranquilidad, ¿verdad? Entonces es básicamente un tipo de drogadicción, vamos a decirlo así. Por eso se hace adicción. Después deja su fe católica y se hace agnóstica, y estando en la escuela, esto es lo terrible de permitir la mal llamada educación sexual en las escuelas, le empiezan a enseñar de que para protegerse de las enfermedades sexuales que mejor vea pornografía y se masturbe, porque pues así no va a haber ningún peligro ni de que se embarace ni de que se infecte y todo eso, y eso le ayuda a justificar lo que ya venía haciendo, ¿eh? En vez de procesar ciertos focos de alerta, decir cuidado, te estás metiendo en un tobogán, la mala educación la llevó a justificar tanto la pornografía como la masturbación, al punto que ella dice que se masturbaba todos los días y nunca creyó que era una adicción, ¿verdad? Nunca lo creyó. Ese es el peligro de ver, que era lo que me ponían, por ejemplo, en la publicación de Facebook muchos. Pero es normal ver pornografía, hasta muchos psicólogos recomiendan en la pareja ver pornografía y todo eso. Compadres, vamos más adelantito a refutar un poco eso. Hasta que encontró una misionera que ayudándole, ella estando en la universidad, ayudándole a aprender a hacer oración. Aquí clave, vamos a ver en las soluciones lo fundamental de una vida de oración. Ella empezó a profundizar. ¿Por qué? Porque cuando te pones delante de Dios, empiezas a ver la verdad de ti mismo también. Y el zarpazo, vamos a decirlo final, fue que un amigo ahí de la pastoral universitaria pues contó de que él iba a dejarse en Cuaresma de dejarse de masturbar. Y ella decía, bueno, pero pues ¿qué de sacrificio hay en esto? Y internamente ella dijo, bueno, a ver, voy a hacer lo mismo que mi compañero. En Cuaresma no me voy a masturbar. O sea, recuerden que estaba masturbando todos los días. Dice, las 2 primeras semanas fue fácil. La tercera semana me venía el pensamiento de estimularme,
que trataba yo de evadir con actividades. Así, no, voy a cumplir esto de no masturbarme. Pero ya le venían, a la tercera semana ya le venían este tipo de pensamientos. Al mes, casi este tipo de pensamientos le llegaban en todo momento, esté haciendo lo que sea, o sea, aunque no estuviera viendo una película o una escena romántica, estar comiendo ya se le estaba viniendo esto y no se los podía quitar. Y entonces se empezó a sentir frustrada de enterarse de que posiblemente lo que ella tenía sí era una adicción. Porque ella siempre, como dicen con los alcohólicos anónimos, ¿va? Cuando el alcohólico reconoce que es adicto al alcohol, ya caminó el 50% de su problema. Porque esto de no reconocer que soy adicto como tal, mientras eso, puedes tener toda la ayuda, se te puede aparecer Dios mismo, no vas a avanzar para ningún lado. Entonces ella empezó a reconocer cuando dijo, bueno, es que yo me puedo masturbar, no masturbar cuando yo quiera. Por eso ella decía, ay, este muchacho, qué exagerado, no me voy a masturbar en Cuaresma como si fuera algo difícil. Pues sí, ella muy fácil, a las 2 semanas cuando se masturbó, a la tercera ya le venían más ideas, a la cuarta se sintió frustrada de decir, esto está fuera de mi voluntad, de mi capacidad. Entonces reconoció que era adicta, pero reconoció algo mucho más importante. Reconoció que el no haber reconocido que la pornografía estaba mal y que la masturbación estaba mal, la metió en un lugar que de haber reconocido, pudo haber caído en pornografía, pudo haber caído en masturbación, pero de haber reconocido que eso estaba mal, ella se dio cuenta que no hubiera caído tan bajo. O sea que ella estaba siendo frustrada porque se dio cuenta que estaba muy abajo y que la causa de que estaba demasiado abajo es que siempre justificó que la pornografía no había problema y que la masturbación no había problema. Una de las cosas que yo lo he mencionado, sobre todo cuando he hablado de esto con respecto a los varones, es clave eso. Tan clave que sabemos que una persona que ve pornografía y la justifica y dice que no está mal, con mayor facilidad va a pasar a pornografía más aberrante después y va a pasar al abuso sexual y va a pasar, hay casos, yo me topé con uno de un padre que haya violado a su propia hija de sangre. O sea, es peligrosísimo. O sea, aquí no nos vamos a rasgar las vestiduras. Si tienes, inclusive si son varones los que están viendo esto también, aquí el problema no es si ves pornografía o no ves pornografía, porque puede ser como Kelsey, que ni siquiera fue culpa tuya la iniciación en ver pornografía, porque eras un niño cuando te la presentaron. Pero sí es responsabilidad tuya, ya ahora como joven o adulto, asumo que esto no lo está viendo un niño, de justificar la pornografía. Si tú dices que no está tan mal, que no está mal masturbarse y todo eso, lo único que estás haciendo es metiéndote cada vez más en el fondo. ¿Eh? O sea, reconoció que sí era adicta, reconoció que la adicción la tenía mucho más profunda de lo que ella creía y que la razón era porque justificó la pornografía y justificó la masturbación. Pero aquí viene la más importante. Entendió que precisamente al verse impotente, que ella creía que podía solucionar esto solamente con quererlo, se dio cuenta que necesitaba un salvador, necesitaba ayuda, que no podía sola, y es ahí, gracias a Dios, que tuvo a católicos preparados que le ayudaran a acercarse a nuestro Señor. ¿Verdad? Vio la solución que necesitaba de Cristo, para dejarlo así clarísimo. Necesita de Cristo. Quizá más de una persona dirá, bueno, pero hay psicólogos también que pueden ayudar o coach para dejar la pornografía y todo eso. Y sí, pero vamos a ver que el problema o el objetivo no es dejar la pornografía. El objetivo de la sexualidad no es no masturbarte. El objetivo es amar con plenitud. Y nadie puede amar con plenitud sin Cristo. Eso no se puede. O sea, la meta no es dejar de ver pornografía. La meta es dejar de ver pornografía porque eso te estorba para que ames como Cristo ama. Para que uses tu cuerpo y todo tu ser, tu mente y todo eso como Cristo quiere que la vivas, precisamente porque estás llamado a la plenitud. Y esto te estorba, ¿no? Y esto te daña para esto. La mujer, precisamente porque las experiencias las vive más emocionalmente, es más, déjenme ponerles el ejemplo que siempre les pongo. Si tú le preguntas a un varón qué pasó el 11 de septiembre de 2001 aquí en los Estados Unidos, los ataques terroristas, pasó un avión y se estrelló y todo, nosotros damos datos, vamos a decirlo así. Eso sería lo natural. Tú pregúntale a una mujer qué pasó el 11 de septiembre de 2001.
no, fue un ataque terrorista y me sentí desesperada y en ese momento yo me puse a llorar en la cocina y todo eso porque ella procesa más por emociones. Pero ¿qué pasa con esto? Que cuando Cristo no está, ¿quién está manipulando tus emociones? Satanás. Y cuando tú reconoces tu culpa, que es buena reconocer la culpa, no se dejen tragar por estos coach, como el video que grabé de Daniel Gahavif, que le tira a la iglesia católica porque nosotros decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego al Señor. Entonces, todo este tipo de coach y psicólogos que quieren quitar la parte de la culpa no saben, están destrozando precisamente una cuestión medular en la relación para con Dios. Diferente un aspecto de una culpa en el sentido de enfermizo, de que te quedes en el reconocimiento de la pura culpa, que esto le pasó a Kelsey, le pasa mucho más a las mujeres. ¿Por qué? Porque como procesan más emocionalmente, necesitan ellas ayuda para poder reconocer el siguiente paso. No basta reconocer el pecado, hay que ir a la misericordia de Dios. Porque cuando reconoces el pecado, pero te quedas en el solo reconocimiento, te va a tragar la culpa y sobre todo a ustedes las mujeres, precisamente por cómo procesan la culpa, más por emoción. Entonces, el sentimiento de culpa es mayor en la mujer cuando ella se da cuenta que la pornografía está mal, que la masturbación está mal, que es pecado, que la aleja de Cristo y todo eso. Lo que experimenta una mujer es mucho más fuerte que lo que experimenta un varón por esta parte emocional. Y aquí, ¿qué les podría decir? Pues que el Señor entiende y muy en especial a las mujeres. Me gustaría leerles una interpretación del pasaje de Jesús con la samaritana, que para aquellos que no lo sepan, Jesús va a un pozo, está cansado, tiene sed, y va una mujer a sacar agua. Dicen que es básicamente, creo que es al mediodía. Cosa rara, por el calor y todo eso, no, una mujer no sacaba agua en ese momento, ¿eh? Y ahora se entiende por qué. Porque ahí Jesús, muy cautelosamente, sin presionarla, sin juzgarla, la fue ayudando a sacar, ¿eh? Entonces se dio cuenta pues que tenía varios esposos, o sea, ella no iba a salir a la hora donde salían todas las mujeres a agarrar agua, porque pues, se le iban a tragar a críticas y todo eso, era la mujerzuela. Entonces, ese pasaje, Jean Vanier, en paz descanse, dice una cosa hermosísima sobre este pasaje y que les puede ayudar a las mujeres como el primer paso para salir de esta lacra, para reconocer su culpa, pero sabiendo de cómo ustedes procesan la culpa, que no se me queden ahí, sino vayan a la misericordia de Dios, porque si no, de ahí pueden venir cosas muy peligrosas, ¿va? Dice Jean Vanier, cuando Jesús se encuentra con ella, es decir, con la samaritana, no la sermonea, muy al contrario, le expone su propia necesidad, le dice, dame de beber. Es bueno ver cómo Jesús se acerca a la gente rota, no desde una posición de superioridad, sino de humildad, de inferioridad, incluso de fatiga. Dame de beber, te necesito. De hecho, parece que Jesús se siente más en casa con los leprosos, los publicanos, los pobres, los débiles, los niños, que con los fariseos ricos y sabios. Entonces, mujeres que están viendo este video, entiende que el Señor está para sanarte, no para condenarte. Que vas a encontrar mucha gente dentro de la iglesia que solamente se dedica a decir, pero es adicta a la pornografía, pecadora, y todo, y levanten el dedito y deja la pornografía, como decimos en México, como si fueran enchiladas, como si fueran cosas así. O sea, hay gente, sí, pero yo ya le dije que deje la pornografía, compadre, pero la has acompañado, la has amado como Jesús amó a la samaritana, porque esto no es, y no solamente con la pornografía, cualquier tipo de adicción. Al menos mi experiencia es que cuando un adicto reconoce su culpa, esto no es un proceso, salvo que una gracia de Dios lo ilumine y le dé la sanación completa, esto va a ser un proceso y muchas veces largo y doloroso, que necesita personas que sigan condenando el pecado, pero que tengan muchísima compasión y muchísimo tacto, como lo tuvo Jesús con la samaritana, para poder ayudar a que esa mujer salga, ¿no? Y más sobre todo por las cosas que les digo de cómo procesan las mujeres esta parte de la sexualidad. Entonces pasemos ahora a la parte del propósito de la sexualidad, que te va a ayudar a ti, mujer,
El propósito de la sexualidad en el orden de Dios tiene dos finalidades, unitivo y procreativo. Es decir, el sexo se hizo para unirte, en este caso con el varón. De hecho, tu cuerpo ya es un lenguaje de este orden, de este deseo de Dios. Nuestro cuerpo y nuestra sexualidad nos habla de que estamos llamados a unirnos. Pero también está la procreatividad, es decir, la apertura a la vida. Dios quiere que nos asemejemos a Él. ¿Por qué el demonio tienta muy en especial en los pecados sexuales? ¿Porque cree que el pecado sexual es el más grande? No. Para aquellos puritanos, los pecados sexuales no son los más graves. El pecado más grave es el primero que cometió Satanás, la soberbia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando te metes a pecar sexualmente, por el tipo de adicción, de placer que experimentas, te puedes ver tentado a hacerte Dios de ti mismo, ¿eh? Para calmar la culpa, para todo esto, para justificar lo no justificable, y entonces ahí ya estás dando el paso peligroso, que ya ahí estás entrando en el ámbito de la soberbia. De quítate Dios, yo soy el que digo, ¿para qué sirven los genitales? ¿Para qué sirven los ojos? ¿Para qué sirven mis manos? ¿Para qué sirve mi sexualidad? Que abierto a la vida, nada, un anticonceptivo, aborto, preservativo, etcétera. Es decir, nos volvemos dioses de nosotros mismos. Y ahí es donde los pecados sexuales sí son verdaderamente graves, pero no por ser sexuales, sino porque ya pasaron al ámbito de la soberbia, que es lo que busca Satanás. Porque hay personas que pueden estar cayendo en pecados sexuales, pero están dando la batalla. Ellos muy difícilmente van a pasar a la soberbia. Más aún, como vamos a ver más adelante, pueden estar creciendo en la humildad porque saben precisamente que muchas veces ni sus fuerzas les alcanzan y esto les hace ser humildes, decir, Señor, sin ti yo no puedo. Esto les hace ser más compasivos con los otros que ven pecando y que dicen, pues pobrecito, o sea, yo no sé si verdaderamente él está pecando por gusto, que estaría mal, o por fragilidad. Entonces, el diseño original, hasta en el mismo misterio de la Santísima Trinidad lo vemos. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y fruto de ese amor brota el Espíritu Santo. Ahí podemos ver una imagen de la sexualidad como Dios la quiere vivir, como quiere que la vivamos nosotros, más que Él no la viva, sino que la vivamos nosotros, ¿va? Que tenemos sexualidad. ¿En qué sentido? El esposo ama a la esposa, la esposa ama al esposo, y fruto de ese amor se engendra un hijo, o potencialmente se engendra un hijo. Y aquí, ojo con esta parte, porque cuando respetamos el orden de Dios es cuando caminan bien las cosas. Cuando las cosas se usan para lo que son, para lo que fueron creadas, es ahí donde dan plenitud, porque la sexualidad no es mala. Las relaciones sexuales no son malas. Dentro del contexto y del orden que Dios ha puesto en el matrimonio entre hombre y mujer, un hombre que se dona libremente, totalmente, fielmente, fructíferamente. Eso es una hermosura. Por eso la iglesia dice que en ese caso una relación sexual bien dada en el matrimonio es un acto sagrado. Porque literalmente es representar lo que es Dios. Y esto es bien importante porque fíjense, en la misma relación sexual es el hombre que primero se tiene que dar. Porque es el hombre que penetra a la mujer. Fíjense, hasta una cosa de las que menciona Jason Ever, dice que hasta a la hora de declararse, es el hombre el que tiene que tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque cuando tú te declaras a una muchacha, si quieres ser mi novia, pues te arriesgas a que te digan no en tu cara. Entonces, y él dice, precisamente, este lenguaje que Dios puso en el cuerpo, por ejemplo, de nosotros los varones, a nosotros la mujer no nos penetra, somos nosotros los que vamos, o sea, nuestro propio cuerpo nos enseña que Dios dice, varones, ustedes tienen que tener siempre la iniciativa. Y en este caso, si hay peligro de un rechazo, por ejemplo, a la hora de declararte, es el hombre el que tiene que masculinamente aguantar vara, como decimos en México, de un rechazo. Cuando una mujer es la que se declara y le dices que no, pues pobre, la taladras, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Porque ella no solamente le va a procesar el no, quiero ser tu novio, a nivel intelectual, sino esto lo que le implica a nivel emocional, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Nada más lo ponía simplemente para reafirmar la idea. Entonces, la sexualidad es unitiva y procreativa. Y esto de unitivo y procreativo tiene que tener 4 elementos.
Si no están estos elementos, se está haciendo mal uso de la sexualidad. Si ya no es unitiva o procreativa, porque les digo, es decir, abierta a la vida, no significa que siempre tienes que generar un niño en una relación sexual. No, que toda relación sexual tiene que estar abierta a la vida. Ya venimos, pero ¿qué pasa si se quiere tener ¿cómo se llama? Paternidad responsable. Sí, pero la paternidad responsable no es un método anticonceptivo. No lo voy a desarrollar aquí porque es otro tema muy largo. De hecho, recientemente hablé un poco de ellos. Vayan allá. O les dejo en la descripción, por ejemplo, un documental muy bueno con esto de la anticoncepción y todo ese tipo de cosas. Pero de antemano, toda relación sexual tiene que estar abierta a la vida. Que estés fértil, que no estés fértil, que lo sepas, que no lo sepas, etcétera, eso es otra cosa. Aquí la cuestión es que la relación sexual tiene que estar siempre uniendo y abierta a la vida. Y hay 4 elementos que tiene que haber en esta parte de la sexualidad. Tiene que ser libre, si no es libre te están violando. Total, que por ejemplo en el caso del preservativo, les mencionaba recientemente en un video, no solamente afecta la parte procreativa o de abertura a la vida, sino también afecta la parte unitiva. Porque el hombre que usa el preservativo no se está dando completo. Le está diciendo a esa mujer, te doy todo de mí, menos mi semen. O sea, el preservativo todavía es peor en ese sentido porque le pega a las dos, a la parte de la apertura a la vida y a la parte de la unitividad. El que usa preservativo está usando a la mujer como un burdo objeto de masturbación, básicamente, ¿va? Tiene que ser libre, total, fiel y fructífero. La clave para vivir en plenitud a nivel sexual en esta parte requiere, por lo tanto, la vida de gracia o lo que le llaman la vida divina o lo que le llamaríamos ya en su parte más alta el matrimonio espiritual, que lo tenemos que tener tanto varones como mujeres con nuestro Señor. De eso depende nuestra existencia. Y si depende de nuestra existencia, la sexualidad no se queda fuera de esto. Vamos a poner nuevamente la misma dinámica. En la Santísima Trinidad, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y fruto de este amor brota el Espíritu Santo. En el caso del matrimonio, el varón ama a la esposa ama al esposo y fruto de su amor brota el Hijo. Pues bueno, a nivel espiritual también es la misma, es básicamente este mismo orden que Dios ha puesto. Es Jesús te ama, tú lo amas y fruto de esto brota la vida de gracia, la vida divina y en su máximo esplendor el matrimonio espiritual. Algo similar lo decía San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino es Cristo que vive en mí. Pero atención, como les dije, como en el matrimonio es el esposo el que tiene que tener la iniciativa, porque es el esposo que penetra a la mujer, aquí es fundamental entender una cosa, es Cristo el que primero tiene que llegar. La gran diferencia de las religiones con respecto a el cristianismo es que todas las religiones intentan salir hacia Dios, cómo llegar hacia Dios. En el cristianismo es Dios el que ha tomado la iniciativa, el que se encarna, el que se hace pequeño, el que vive entre nosotros, el que padece por nosotros, el que muere en la cruz por nosotros, el que resucita por nosotros. Es siempre Dios el que tiene esta iniciativa. Y algo que afecta cuando has llevado una vida sexualmente distorsionada es de que o te crees la mamada de los pollitos, es decir, con esta parte de soberbia, o te vas al otro extremo, es decir, yo no valgo, etc. Y mujer, si quieres salir de la pornografía y la masturbación, tienes que darle chance a que Dios te ame. Pero es que yo sé, estoy reconociendo que la pornografía es una lacra y masturbarme y todo eso, y así pues no puedo amar a Jesús y todo eso. Yo no te digo que no tengas que amar a Jesús, pero no es el primer paso, mija. El primer paso es dejarte amar por Él. Ya después viene tu respuesta y fruto de esto, ahí empieza ya la vida de gracia. Atención, es primero recibir, hermanas. La pornografía y la masturbación rompe con esta ecuación, con esta matemática de me doy, se me da, brotamos vida. Rompe con esto, con este acto, porque la pornografía y la masturbación siempre será un acto egoísta. En automático ya le estás dando uso equivocado a tu sexualidad. Una vez, cuando recién inicié en YouTube, cuando YouTube todavía ni era de Google,
debatía mucho con ateos y había un ateo de los más, diría, si no inteligentes, con más sentido común. Y una vez criticando la postura de la iglesia con respecto a la masturbación, al darse cuenta que la iglesia dice que la masturbación es pecado por el hecho de, sobre todo y ante todo, sobre esto del egoísmo, es una percepción de la sexualidad egoísta. Dice, entonces, ¿qué quiere decir? Que si me como un chocolate por placer mío, nada más mío, mi chocolate, ¿estoy pecando? Y pues algunos católicos, eran poquitos que pululaban por internet, pues ahí decían, pues, mire, no lo había visto de esa manera. Que le tuve que responder, claro que puede ser un egoísmo. Y puede ser pecado comerte un chocolate por solo el placer tuyo. ¿Por qué? Porque para empezar, hay un pecado que se llama gula. Habría que ver si tú necesitas ese alimento. Porque cuando comes no necesitando, ya estás entrando a la parte de la gula. Y curioso, los desórdenes en la alimentación van unidos mucho a la sexualidad. Por eso, mucho de la solución que vamos a ver un poco más adelante, entre ellos el ayuno ayuda mucho. Porque cuando tú te das placer en la alimentación, es muy fácil que después no tengas reparo en darte el placer, así sea desordenado o pecaminoso a nivel sexual. Cuando tú tu hamburguesa te la comes con todo siempre, etcétera. O sea, cuando tú nunca te quitas nada, te evitas nada a nivel de alimentos, va a ser muy fácil que a nivel sexual no tengas reparo alguno. Además, por ejemplo, ese chocolate puede ser un acto pecaminoso en el sentido de que, imagínate, si te lo estás comiendo por placer tuyo y tú dices, bueno, pues yo no estoy haciendo daño a nadie, pero al lado tuyo está alguien sin comer. Entonces, hay que ver los contextos. O sea, por sí mismo, no es pecado. Pero, por ejemplo, la masturbación por sí misma no es pecado en el sentido, por ejemplo, de los niños muy chiquitos que hacen una masturbación por exploración. Ahora, hay que cuidar eso, porque la línea es muy delgadita, porque precisamente la manipulación de los órganos genitales va sacando, por ejemplo, la oxitocina, la dopamina, y hay que cuidar con los niños esa parte, ¿verdad? Pero sabemos que no hay pecado en sí mismo en un niño pequeñito que se está manipulando sus genitales, ¿va? Porque es una parte de exploración. Pero es que aquí es un sofisma el que está diciendo este ateo. Yo le diría, es que nosotros los cristianos hasta la alimentación tiene que tener un propósito, y es el propósito de Dios. ¿El propósito de Dios es darnos placer con la comida? No. El propósito de Dios, principalmente con la alimentación, es la supervivencia, la administración para poder vivir. Que eso no quita que sea placentero. Por ejemplo, una buena relación sexual en un matrimonio, respetando lo que les acabo de decir, etcétera, que experimenten placer y mucho placer, pues bendito y santo placer en el orden que está ahí. Pero cuando sacas la dimensión del placer de la finalidad de las cosas, ahí sí, y así sea con un chocolate o así sea el placer que tú me quieras y digas, puedes estar cayendo en pecado y estás de forma desordenada. Cuando la pornografía y la masturbación intentas estar viviendo tu sexualidad practicándola, si la sexualidad es unitiva y procreativa, por lo tanto la pornografía y la sexualidad y la masturbación es una mentira, una mentira. Y la mentira siempre cobra con insatisfacción, que es, quieran o no reconocerlo, aquel que tiene la adicción a la pornografía, a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, a la masturbación, llega a un punto cúspide de placer y todo eso, pero con bastante frecuencia después llega el vacío, llega el bajón, inclusive hasta a nivel de hormonas y psicológicas. Cuando tú llegas a un punto, por eso, por ejemplo, cuando los varones tienen relaciones sexuales o se masturban y todo eso, pueden sentir sueños porque llegaron a un punto hormonal pico y después viene el descendimiento. Entonces, y cuando tú eso lo hiciste simplemente para placer tuyo, o sea que no llegaste a ese pico como ofrenda de ti mismo a una mujer, o vuelvo, esta charla va más para mujer, cuando tu mujer llegas a ese pico para placer solamente tuya y no como ofrenda a lo que tendría que ser tu esposo, es ahí donde empiezas a vivir una mentira con tu sexualidad. Sin conocer y vivir
la finalidad de la sexualidad, siempre caeremos en pobres imitaciones, dice Kelsey. La pornografía, la masturbación, las relaciones fuera del matrimonio, todo ese tipo de cuestiones son imitaciones del acto sexual que se tiene que llevar solamente entre los cónyuges. Bueno, ya me dijeron que no era cónyuge, que era cónyuge, con los cónyuges. Entonces, por lo tanto, aquí hay un peligro, el peligro de racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Ojo, hay una diferencia, esto es un aspecto filosófico. Una cosa, yo lo aprendí en inglés, el rationalism y reasoning, que es como razonar y racionalizar, son dos cosas diferentes. Razonar, tanto en los medios como en el fin, hay honestidad, hay orden, hay verdad. En racionalizar puede haber algunas cosas, elementos verdaderos, pero solamente para justificar algo que está mal. Por ejemplo, el profesor de filosofía que me enseñó esto, él ponía el ejemplo, dice, yo por mucho tiempo fumé. Y como buen filósofo, cuando me decían, oiga, le va a hacer daño y todo ese tipo, yo le sacaba muchos argumentos, pero esos eran argumentos racionalistas, no razonables, racionalistas. Y muchas veces se los callaba. Pero bastaba que verdaderamente me pusiera delante de la verdad para decirme, no, ¿sabes qué? Tú no puedes justificar el estar fumando, sabiendo lo que te está causando a ti. Entonces muchas veces racionalizamos, sobre todo en este tipo de pecados, para sentir menos culpa, para decir que no es tan malo, y eso es veneno puro para salir de este tipo de adicción. Pone un ejemplo muy bien Kelsey en su libro. Dice que una vez estando con muchachas que estaba ayudando en estas cuestiones, les dice, a ver, ¿quién de ustedes cree que el chisme está mal? Pues todas levantan el mano. Y dice, y si todas sabemos que el chismear está mal, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y dice que algunas respuestas, da más, nomás les digo algunas cosas que le respondieron las chicas. Nos quita el estrés ante lo que pudiera ser algo oculto de la vida de otros. Un estrés que evidentemente las mujeres, por cómo procesan las cosas y esta emoción, son más curiosas. Y no está mal, pero desafortunadamente si lo usan para el chisme, pues es que la mujer siente ansias de enterarse de esto y del otro y de todo eso. Entonces ella decía, bueno, es que pues sí está mal, pero pues mínimo nos quita el estrés ante lo que pudiera ser algo oculto de la vida de otros. Otras dijeron, fortalece los lazos de amistad con quien chismeo, ¿no? Como si no hubiera otra cosa de qué hablar con personas para alimentar una amistad. Puedo conocer mejor a las otras personas y así orar por ellas. Este es un argumento bien racionalista porque te engaña. Tú dices, a ver, sí, saca la sopa de la otra persona para poder orar por ella. Argumento racionalista. Porque ¿quién eres tú de sacar la privacidad de una persona? Aunque sea para orar en este sentido. Hay ciertos contextos y ciertas excepciones, vamos a llamarlo. Pero en general, estas personas simplemente trataban de justificar lo no justificable. Y aquí con un argumento muy espiritual. Ahorra tiempo porque me evita investigar por mi cuenta. Y dice que ese es el problema. Racionalizamos la pornografía y la masturbación. Y es una cosa que tu mujer tienes que romper en automático. Cuando tú ya agarras decir, bueno, es que estaba muy estresada, es que nadie me quiere, pero es que me sentía la otra vez muy frustrada de lo que quiera. Si gustes, puedes dar estas razones, pero nunca sean para justificar el haber caído. Lo que está mal, está mal. Lo que está mal, está mal. Por eso yo esto lo he dicho aplicado a cualquier pecado. Lo peligroso o lo grave no es pecar. Lo grave es justificar el pecado. Justificar el pecado. Nada más dañino para este tipo de pecados, sobre todo a nivel sexual, que entrar en esta dinámica de justificar lo no justificable. La justificación lleva a una adicción más fuerte y sobre todo, como les dije al inicio, más en los varones, aunque también ya se ha dado casos de mujeres, más perversa. Más perversa. O sea, por eso, si ya estás pasando simplemente de escenas románticas, masturbarte, ya estás pasando a ver el acto sexual en sí mismo y con cierto tipo de personas, pero luego ya vas fantaseando y etcétera, y más perversión y más perversión, más perversión, significa que hay elementos de tu adicción que tú estás justificando.
Por eso es peligrosísimo justificar cualquier pecado, pero a nivel sexual y sobre todo con la pornografía y la masturbación, es peligrosísimo porque le abre puertas a una perversión mayor. La pornografía te la van a presentar como que, pero es que espérate, no daña a nadie. De hecho, Kelsey decía, yo llegué a un punto de decir, pero es que al final no estoy dañando a nadie. Vamos a decir unas cuestiones así rapiditas. Primero, yo estoy usando otras personas para mi placer egoísta. Cuando yo veo pornografía, no me importa la vida de las personas que están en fotografía o en video, etc. Las estoy despersonalizando, les arranco su dignidad, las pongo a un lado y las agarro como simple estimulante sexual para mi propio placer. Y eso ya es un tipo de daño moral. No directamente a las personas, porque pues ni las conoces, ni siquiera te estás acostando, están en un video, están en una fotografía, todo eso. Pero es que si empiezas a justificar esto, es ahí donde en tus relaciones personales puedes comenzar a desvalorar a las personas que te rodean. Ya empezando por la activación cerebral y que las veas siempre más bien en sus partes íntimas, etcétera, y que las reduzcas a un aspecto sexual. Es peligrosísimo esta parte. Entonces, díganme si no es un daño. Muchas veces en la pornografía hay explotación, es decir, estás viendo a una muchacha teniendo relaciones sexuales con el muchacho y esa muchacha está siendo explotada, es decir, ella no quiere tener relaciones sexuales. Sean videos caseros de explotación, sean lo que le llaman pornovenganzas, el novio que sacó y publicó los videos sexuales o las fotos sexuales que se tomó con su novia y que rompieron y todo eso y una venganza y la sacan. Gracias a Dios les puse la otra vez en Facebook que me di cuenta que en México ya es delito eso y me alegro. El problema es que sabemos el grado de impunidad. Hay tantas leyes que castiga a México y nunca las aplican bien, ¿verdad? Pero bueno, ya mínimo es un avance de saber que es delito tú sacar fotografías o videos sexualmente explícitos a la desnudez de una persona sin su consentimiento, ¿verdad? En este sentido voy a hacer dos notas. Una, nunca mujeres practiquen lo que se llama el sexting. Ya les hablé un poco de esto en los videos del Congreso de Explotación de Personas, de Trata de Personas que fui. Se los dejo en la descripción por si quieren ir a profundizar más sobre el tema. Porque primero, cuando suben algo a internet, sea por WhatsApp, sea por lo que sea, denlo por hecho que nunca más será borrado. Tú lo podrás borrar del chat, de tu red social, de lo que quieras, todo eso queda en un servidor. Una vez subido algo a internet, es imposible de borrarlo en absoluto. Y sobre todo porque ustedes mismos no saben. O sea, no, es que yo confío plenamente en mi novio. Así decían todas las que ahora están en un website de pornografía o que están rodeándose en foros de pornografía. O sea, realmente la única solución para no ser explotada en video o fotografía tu intimidad o tu sexualidad es no practicarlo, el sexting. También hay otra cuestión con esto de que vayan cuidando la percepción misma de ustedes mismas. Lo dejo en pregunta, miren. Hay un estudio muy bueno que hizo Jessica Rae, que ella fue una de las Power Rangers, sobre algunas universidades que hicieron el trabajo a nivel cerebral de un hombre cuando ve a una mujer con poca ropa. Y entonces se dio cuenta de que las van asociando con áreas del cerebro que son más bien como para usar herramientas. Y todo esto yo lo dijo en el contexto de la historia del bikini. La inmensa mayoría de ustedes mujeres no tiene reparo en ponerse un bikini, pero no saben ni siquiera la historia. No saben ni siquiera lo que provoca en un varón. Y que repito, así vayan desnudas por la calle, ningún varón puede decir, es que venía en bikini, venía desnudo y por eso la violé o le falta el respeto. No. El varón siempre tendrá la culpa cuando le falta el respeto a la mujer en este sentido. Venga como venga, o venga como musulmana, o venga totalmente destapada. Pero también ustedes no pueden dejar de ver que estos son cuestiones científicas, ¿no? Ni siquiera morales, científicas, lo que pasa en el cerebro de un hombre cuando ve a una mujer con poca ropa y todo esto. Pero es que les hago la pregunta y la dejo abierta. ¿Qué pasaría si yo llego a tu casa y estás en ropa interior y yo abro la puerta y te veo en ropa interior? ¿Cuál sería tu reacción? Digo, asumo que te dará un poco de pudor, te taparás algún tipo de cosas. ¿Te has puesto a pensar, querida mujer,
que el bikini es igual o a veces hasta más chiquito que la ropa interior y te has preguntado por qué cuando usas bikini en la playa no te da vergüenza y sí te daría vergüenza que te vean tu ropa interior en tu cuarto o en cualquier parte. La dejo ahí. Esto te puede ayudar a sacar varias conclusiones también respecto a tu cuerpo, respecto a tu vestir, respecto a esto, que van a ir muy conectadas con esta adicción a la pornografía y la masturbación. Está probado que quien consume pornografía y ejerce la masturbación cada vez más distorsiona su mente en la relación con las personas, en cómo percibe a las personas, en la finalidad de la sexualidad. Por eso para mí es totalmente estúpido que exista psicólogos que promuevan la pornografía. Lo único que están haciendo es destrozando más, destrozando más. Tipos de pornografía. Está la explícita y la implícita. La explícita, pues no necesito explicarla. O sea, ya la conocen, la explícita. Y en este sentido, hay algunos, y sobre todo mujeres, que pueden decir, bueno, yo he visto pornografía explícita y no soy adicto. Y sí, puede ser. Y más las mujeres. Con los hombres es más peligroso. El hombre necesita una vez para ver pornografía para iniciar un tipo de adicción. Puede haber que otros no, que sea la segunda, la tercera, lo que sea. Pero en el caso de las mujeres, ciertamente no siempre que vayan a ver pornografía se pueden quedar enganchadas en la adicción. Pero esto es como, yo pongo el ejemplo como una pistola de estas que le dan vueltitas para los tiros y le ponen nada más una bala. Y yo te digo, mujer, si yo te doy una pistola, nada más con una bala, y tiene no sé cuántos orificios tenga esa pistola, supongamos 7. O sea, 6 no tienen bala, uno solamente tiene bala. ¿Te la podrías poner en la sien así y cortar cartucho? O sea, aunque tú digas, es que yo vi una vez pornografía y no me hice adicto, pues no veas otra vez pornografía, porque ya va a quedar un hoyito menos y chance ni siquiera vas a pasar por ese hoyito, porque el próximo sí viene la bala. Hay que tener mucho cuidado al respecto de esto. Aquí la más peligrosa, la pornografía explícita daña más, por ejemplo, otra de las diferencias, daña más a nosotros los varones. La que es sumamente más peligrosa para las mujeres es la pornografía implícita, no tanto la explícita, porque casi no caen en la explícita. Ya cuando caen en la explícita es porque consumieron mucho de la pornografía implícita la mujer, y el hombre no. El hombre puede iniciar sí, de jalón con la explícita y ahí va. ¿Cuál es la pornografía implícita? Es sobre todo la más difícil, les decía, de eliminar por las conexiones que se van creando. Son todas esas escenas que aunque no sean desnudos y todo eso, te están estimulando cerebralmente y tú, como tú sabes, como mujer, que basta un beso, vamos a llamarlo así popularmente, cachondo para encenderte, etc. Eso va pasando. Y miren, voy a decir una cuestión aquí para los varones que estén viendo esto, de poder cuidar a nuestras mujeres. Yo he ido aprendiendo también en esta parte. O sea, honestamente, tú dices, yo no voy a excitar a una mujer. ¿Y cómo puedo excitar a una mujer? Pues no sé, sacando mi miembro sexual, mis genitales. Varones, a las mujeres no solamente les excita un pene. Y esto se los digo por yo tratar cada vez más mujeres. Hay muchas y que están en adicción que vernos sin camisa ya es tentación para ellas. Yo a mí, hasta no escucharlo de mujeres, ni me pasaba por aquí. Algunas hasta vernos con camisas sin mangas es excitación para ellas. Entonces, a lo menos los varones católicos estén viendo esto, cuidemos a nuestras mujeres al respecto de esto. ¿Por qué? Porque ellas, si están batallando con pornografía y masturbación, es más por la área implícita, es decir, no necesitan verte así con el pene ahí salido y todo eso, no necesitan eso. Para ellas caer en pornografía y masturbación, no necesitan eso porque es la pornografía implícita la que más les pega por la imaginación que tienen, por las fantasías que se crean en su cabeza, debido a que los dos hemisferios del cerebro de la mujer están sumamente interconectados, el de nosotros no. Aquí, por ejemplo, Kelsey diría, para ir identificando, mujer, si la raíz de tu adicción es pornografía implícita, que te hagas algunas preguntas. ¿Me sentiría cómoda de ver este contenido, lo que estés viendo, delante de mis padres, abuelos e hijos? Habría que ver. Y puede ser que lo que estés viendo no es un desnudo.
Pero si tú ya percibes que eso no lo vería, que te sentirías incómoda si estuviera tu papá, tu abuelito, tus hijos al lado viendo eso, y es un signo para decir, este es uno de los focos por donde estoy cayendo. No, o sea, tienes que identificar por dónde se te están metiendo los ratones, ¿va? Me acuerdo de un sacerdote amigo mío que le decía a unos actores famosos, a un matrimonio que son actores ellos, y que estaban en un proceso de conversión, les dio un buen consejo, les dijo, miren, no acepten proyectos que no puedan ver sus hijos. Más o menos va por esta línea. O sea, si la obra de teatro en la que van a salir sus hijos no la pueden ver, no entren en ella. Parece que no voy a alcanzar a dar, me falta más de la mitad del tema. Creo que voy a tener que grabar dos temas. Bueno, vamos a llegar a un poquito más, a ver si podemos avanzar y hago un segundo video. Rapidito con respecto a la masturbación. Les decía que la masturbación es entendible, no justificable, entendible en niños muy pequeños porque es un aspecto de exploración. Pero que hay que monitorear, ¿por qué? Porque aunque sea por exploración, la masturbación genera dopamina y oxitocina en el cerebro, que son dos cosas que pueden causar adicción. De hecho, para si está viendo todavía este video algún varón, sepan lo que en el caso de nosotros la masturbación, precisamente por este exceso o demasiada manipulación de estas hormonas, se pueden suscitar problemas de disfunción eréctil. Entonces, es decir, puedes tener el que se masturba puede después ni siquiera completar una relación sexual después. ¿Por qué? Porque generalmente viene una excitación. Y entre más rápida sea, porque como lo que buscas no es unirte con nadie, no hay apertura a la vida, lo que buscas es, hombre, todo. Que es una cosa que ya, por ejemplo, inclusive en el matrimonio se ve. Muchas mujeres, sabemos que la mujer se tiene que preparar, su cuerpo no está listo para una relación sexual así, nosotros así, nosotros somos cerillitos, ¡pum! Y si el hombre solamente busca descargar, pues va a tener relación con su esposa, pero ni su esposa participa de placer alguno, de sano placer, de apertura. O sea, ahí no hay nada. Ahí como lo que importa es ya descargarme, pues listo, sopas. O sea, no hay ni siquiera ni cariño, ni tiempo para que se vaya preparando el cuerpo de la mujer. ¿Y todo por qué? Porque la pornografía y la masturbación provocan el aceleramiento de estas hormonas, ¿va? Y por eso puedes tener hasta problemas de disfunción eréctil. Otra cuestión, sueños húmedos, para aclarar, tanto para hombres como mujeres. El sueño húmedo es que evidentemente estés dormido y sueñas en cuestiones sexuales o relaciones sexuales o inclusive hasta lo más perverso a nivel sexual. En este caso, lo que tenemos que tener claro es que no es pecado porque no es voluntario, ¿eh? Cuando estás dormido, pues no está ejerciendo tu voluntad. Pero ¿cuál es el problema? Y esto pasa mucho con mujeres que me lo han comentado. Muchas de ellas, precisamente como tienen una memoria más emotiva, lo que sueñan, a nosotros los hombres nos podemos olvidar rápido, ya cuando nos despertamos se nos olvida alguna cosa. Hay sus excepciones, ¿verdad? Pero en el caso de la mujer es más difícil, y más cuando ha tocado una parte tan íntima como la parte sexual. Entonces sueña y se despierta, y muchas de ellas, al menos que me comentan, caen precisamente después de tener estos sueños. El haber tenido el sueño no es pecado, pero evidentemente ya estando despierto y consciente, al verse tentadas, vamos a ver que cuando mencionemos las soluciones, hay que tener ciertas estrategias para identificar lo que se llaman disparadores. Si tú sabes, has soñado esto, puedes hacer una rutina. Por ejemplo, siempre que te levantes, que te despiertes, lo primero que hagas, bueno, yo lo primero que te recomiendo es hacer una oración. Yo la oración que hago es la de Charles de Foucault, del beato Carlos de Foucault. Búscalo o se las dejo abajo, se llama oración de abandono. Y entonces lo que tendrías que hacer es, antes de agarrar tu celular, que es lo que suele hacer, y si estás tentada previamente por un sueño húmedo, lo primero que agarras es el celular, pues es muy fácil que conectes y ahí caíste ya desde la mañana. Entonces ahí va a haber estrategias de decir, primera cosa que yo tengo que hacer al abrir los ojos, una oración, me levanto a tomar un vaso de agua, etc. O sea, rápido romper con esto, precisamente para cuando lleguen esos sueños húmedos no sean el pretexto para caer. Tener el sueño húmedo no es pecado ni es malo porque pues, no hay tu voluntad ahí.
pero sí somos responsables a la hora de despertarnos y ahí es importante ver ciertas dinámicas. Última cosa que menciono y ya iba a pasar a las soluciones, pero eso lo dejamos para una segunda charla. La pornografía del mismo sexo. Esto también es muy peligroso con las mujeres, más que con los hombres. El hombre por lo general ve pornografía solamente de mujeres. Claro, bueno, si es un varón con tendencia homosexual, pues verá con varones. Pero que un varón heterosexual esté viendo pornografía homosexual, hay de dos. O realmente tiene la tendencia homosexual, o realmente ya deformado se ha pervertido demasiado, que ya ni siquiera con mujeres se termina excitando, que ya brinca al siguiente paso, que es con varones, ¿va? Por eso yo digo a veces con ironía, no les gusta a muchos varones, les digo, por ejemplo, cuidado con los hombres que son mujeriegos, que andan con una, que andan con otra, que son mujeriegos, que ven pornografía y la justifican, todo eso, porque todos esos que se creen machito por andar con varias o por buscar a varias, un día se van a cansar de tanta mujer y van a brincar a la siguiente fase y van a estar bateando con la izquierda, ¿no? O rompiendo pistaches con los codos. Entonces, en el caso de la mujer no es así. En el caso de la mujer, precisamente porque sus relaciones son muy emocionales, muy afectivas, una mujer puede sentir una atracción, una intensidad por una mujer, pero que no tiene que pasar a la parte sexual. El problema es que si no está bien formada, el problema es que si está viendo pornografía, el problema es que si en la misma escuela le están informando con esto de ideología de género y todo eso, es increíble la cantidad de muchachitas, sobre todo adolescentes, que ya han besado a una amiguita o que se han metido sexualmente a una amiguita, y por eso les digo a las mamás, tengan mucho cuidado en estas pijamadas y todo ese tipo de cosas cuando están chiquitas, porque desafortunadamente no podemos tapar el sol con un dedo. No está viendo la formación necesaria y la mujer es muy fácil que admire a otra mujer y confunda la admiración, el cariño por otra mujer y pase al acto sexual, porque la mujer es muy difícil que separe lo emotivo, lo emocional a lo sexual. Yo puedo querer mucho a un amigo mío, a un varón, y realmente emocionalmente quererlo, pero como de inicio a lo menos nosotros no conectamos mucho lo emocional con lo sexual, pues yo me veo muy difícil que me termine acostando con mi mejor amigo. O sea, no se me pasa. En la mujer no. Y la mujer tiene que tener mucho cuidado con esto, porque muchas que caen en la adicción a la pornografía y todo esto, les deforma la visión de la sexualidad, no solamente en el sentido de su heterosexualidad, sino pasan a confundir un natural aprecio y cariño por una mujer y pasan a la pornografía, en este caso lésbica. Aquí sobre todo cuidando mucho a las adolescentes por todo el cambio hormonal que están teniendo y que no les ayuda mucho a percibir que no es lo mismo querer y apreciar tanto a una amiga a que pases al nivel sexual con ella. Voy a tener que grabar una segunda charla y espero en la segunda charla voy a entrar a la parte de las soluciones. Todavía falta si tienes un novio que es adicto a la pornografía, todavía falta la parte si has pasado por abuso sexual y la conclusión. Pero bueno, de momento aquí les dejo. Que Dios les bendiga.